Les traigo un par de casos llamados cerrados hasta nuevo aviso, ¿sí? Comenzando con el primer paciente, que es un paciente de 68 años, masculino, que vino a fines de marzo diciendo que tenía los ojos muy rojos. Él es cocinero, o sea que imagínense que vive con el calor del horno, con las harinas, y él dice que tiene un diagnóstico de glaucoma hace 12 años, con un muy poco control y seguimiento por parte del mismo paciente, y últimamente, hace un año, sentía que la mayoría de las gotas le generaban ardor ocular. Literalmente vino con una bolsa de medicación y me dijo, yo estoy decidiendo cuál usar, así que estoy con esta, estoy con esta, estoy con esta. Por eso le puse que actualmente estaba en tratamiento con latanoprost y timolol y dorzolamida y brimonidina. Claramente el paciente estaba repitiendo drogas y estaba con terapia médica máxima tolerada. Y al examen oftalmológico se podía ver que tenía una agudeza visual mejor corregida de 6 décimas en ambos ojos. A la vía microscopía se podía apreciar claramente una dermatitis. Los párpados estaban muy duros, acantonados, digamos, de tanta reacción, y tenía una inyección conjuntival marcada. La córnea estaba con una queratitis puntata 360 muy marcada. La cámara anterior era estrecha, un Bangery de 2. Este paciente no tenía hecha ninguna iridotomía periférica, y encima tenía una catarata corticonuclear de aproximadamente 3 cruces. Le hice en ese momento, que costó mucho, tomarle la presión, que estaba en 30 y 28. Todo esto por la intensa fotofobia del paciente, costaba evaluarlo. Y a la gonioscopía con la lupa de 4 espejos tenía los 4 cuadrantes cerrados que no abrían al identar. En el polo posterior se podía observar un daño avanzado en el nervio, con una excavación de 0,8 por 0,8 en el derecho y de 0,9 por 0,9 en el ojo izquierdo. En ese momento tomo al paciente como que estaba presentando una alergia farmacológica a todas estas drogas. Entonces decido suspender toda medicación tópica y comenzar con acetazolamida 250 miligramos, un comprimido cada 6 horas, más gluconato potásico. Le digo al paciente que vuelva a la semana para control, para ver cómo estaba, ya que le había sacado todas las drogas. El paciente no aparece, recién aparece 2 semanas después, con la presión en 25 y 24, donde decido hacerle estudios complementarios porque realmente el paciente no contaba con ninguno. Y le hice una paquimetría que era normal, de 550 en ambos ojos, y paso a mostrarle los otros 2 estudios, que como bien sabemos era la primera vez que hacía un campo visual, o sea, con todos los errores del campo visual por primera vez, y además de esto se sumaban las alteraciones de superficie del paciente, que generaban que obviamente que los estudios no sean tan confiables. Este es el campo visual del paciente. Como pueden ver, si ven mi marcador del mouse, este es el ojito derecho, donde presentaba un daño claramente marcado a nivel inferior. Ya sería un arcuato inferior tirando a un altitudinal inferior, con un aumento de mancha ciega. Y en el ojo izquierdo el daño era un poco más pronunciado, ya más tirando hacia lo que era una contracción periférica, con marcado arcuato inferior y escalón nasal. Este campo visual se correlacionaba mucho con su OCT de capa de fibras, que si ustedes pueden ver acá, tenía unos nervios bastante pequeños, aproximadamente 1,80, y un descenso marcado de todas las capas de fibras, casi con un efecto piso en algunos cuadrantes. Con todos estos datos, obviamente que me puse a pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con este paciente? Así que les doy un rato el micrófono a ustedes, a ver qué pueden recomendarme. Habría que haberle sacado el cristalino hace rato, parece, ¿no? Mi Exactamente. mi gran pregunta es si en la gonioscopía, porque no escuché que lo hayas dicho, si tenías sinequias. No lo pude. Creo que le había costado mucho ver. Me Ok, costó mucho ver, intenté hacerlo las 2 veces y no abría el identar directamente, no veía nada del Ya ángulo está del para una paciente. combinada, o sea, ya ok, pasó. no sabemos si está silenciado o no. O sea que a priori me parece, como dice Agustina, que tengo que estar pensando que la faco sola no me va a alcanzar. Ya me parece que está para la combinada. La pregunta es combinada con qué. Bien. Si uno tiene tantos años de enfermedad,
y tiene un ángulo estrecho como está, hay una buena chance de que esté sinequiado hace tiempo, con lo cual por ahí una oniosinequiolisis tal vez no es suficiente. Pero bueno, yo trataría, si vamos a entrar a hacer la FACO, de todas formas intentaría hacerla. Y uno ve, ahí en general vos te das cuenta qué tan densas son las sinequias, pero por ahí no me quedaría solo con eso. Tal Yo vez le voy a dar pensaría. saco válvula de ¿Eh? entrada. Yo en estos pacientes no sé si me juego tanto una FACO-válvula porque no sé con qué cámara van a quedar después de la FACO. Entonces, acomodar un tubo, por más que sea un tubo de Paul, muchas veces, si está muy sinequiado, la entrada de iris queda muy alta y a veces el tubo tampoco tenés mucho sulcus, es un ojo muy corto. Entonces, la verdad que yo trataría de hacer una filtrante. Si está Perdón, sinequiado, no una PRP, sí. yo agregaría algo. No escuché el largo axil del paciente, Bueno, ahí está. No sé si lo porque tenemos. son ojos complicados, son ojos que tienen nervio óptico muy dañado, entonces primero tiene que ser una FACO con parámetros bajos para no levantar la presión durante la cirugía, y también según con qué presión esté el paciente, cómo vos tenés que preparar a ese paciente para que entre a quirófano. O sea, ese paciente seguramente tenemos que usar manitol intraoperatorio, 15 minutos antes, para evitar cualquier coroide. Si es un largo axil corto, muchos más cuidados tenemos que tener. No regala nada ese nervio óptico. Ese nervio óptico hay que tenerle mucho respeto. Entonces, hay que hacer la FACO, pero hay que pensar en la previa de la FACO y en el durante de la FACO. Y una vez que sacamos la FACO, si tenemos una lupa de goño in situ, quizás uno puede combinar esto con una cirugía angular en el momento posterior a la FACO, porque si no ves el ángulo Claro, con la lupa de goño en la lámpara, menos lo vas a ver con la lupa de goño intraquirúrgica si no sacaste el cristalino, ¿no? claro, lo que yo decía, digo, como mínimo terminar la FACO, mirar ese ángulo y ver. O por ahí esa sinequia no es una sinequia tan grande, o por ahí inclusive tiene ángulo que uno pueda tratar. Yo no sé si este tipo de pacientes eh, alcanza una cirugía angular. Tal vez un GAT 360, no sé si otro tipo de cirugía angular sería suficiente. Por ahí uno tiene que estar pensando ya en algo filtrante. Sí, pero como Sí, concepto con esa primordial, severidad de daño. por eso, como concepto primordial es que solo la FACO no alcanza y que estos ojos cuando entran a quirófano uno tiene que pensar más allá de solo la FACO, ¿no? Porque es un nervio óptico que cualquier cosa que nosotros le hagamos lo vamos a alterar. Exactamente. Tenía un largo axil de 22,5 O sea, aproximadamente no bien, es. en cada ojo. normal. Ujú. Bien. Bueno, Ese es el primer caso de Celina, yo quería tengo una traerles duda. y sí. decir, ¿Algún tipo de profilaxis haces para este tipo de pacientes con conjuntivas tan dañadas? No sé, corticoide vía oral en algún momento. No sé Yo si. hago medio lo que dijo Carla, o sea, lo que puede, o sea, se hace lo que se puede, ¿no? Porque también, o sea, el paciente con tanto daño, uno le quiere sacar toda la medicación y de repente el paciente hace un 30, un 40, tampoco te sirve. Pero bueno, si el ángulo está estrecho, yo intentaría primero que nada hacer una iridotomía preventiva antes de la cirugía, tratar de sacarle la medicación tópica, darle medicación vía oral como hizo ella. Supongamos que el paciente tiene algo de ángulo, siendo muy precavidos, hasta uno le puede hacer un micropulso, simplemente, porque quiero que quede claro, no como tratamiento definitivo, simplemente para con corticoides bajar toda esa inflamación y que el paciente llegarlo a la cirugía de catarata tranquilo al ojo, y si yo le tengo que hacer una trave en el mismo acto quirúrgico, poder hacerla. Porque si vos tenés una conjuntiva toda destrozada, cuando querés hacer encima una combinada en ojos complicados, es mucho más difícil cerrarla. Entonces, la verdad que hay que... A ver, esto es todo en un mundo ideal, ¿no? Porque
como dijo Carla, el paciente, yo le di tal cosa, volvió a las 3 semanas, se ponía las gotas que quería, o sea, pero en un mundo ideal, siendo más papistas que el Papa, uno tiene que pensar todas las opciones que tiene a la mano para poder hacer, pero conjuntivas están con efectos tóxicos o alergénicos de las drogas, y bueno, lo primero que uno tiene que tratar de pensar es cómo bajarle la inflamación. Por ahí lo que decía Agustina de un tubo no es mala, pensando que va a ser una conjuntiva menos amigable para una filtrante, eh, pero yo en general de este tipo de pacientes trato de todo el tiempo que me alcance la presión preoperatoria, que el paciente esté sin gotas. Y Sí. además hay que pensar que, por eso yo pensaba, tal vez angular no es una tan buena idea. ¿Por qué? Porque tiene menos chance de bajar la carga de medicación. Y ya empezamos a ver que no Y solamente porque el paciente tiene efectos tóxicos, sino que no se las pone. Por ahí no se las pone por los efectos tóxicos también, ¿no? Pero tenemos que saber que este paciente tiene menos chance de ser adherente al tratamiento. Entonces tenemos que pensar en algo que nos saque la mayor cantidad de y medicación. pensar que también ya posiblemente la vía postravehicular está dañada con ese conjuntivo y demás, Obvio. como para... O sea, Buen día. Bueno, para seguir polemizando, está linda la charla. Creo que a veces uno, como siempre decimos, tomamos una elección acorde a lo que cada uno se siente cómodo o tiene a disposición o más experiencia tiene. Pero lo lindo de glaucoma es que cada vez tenemos más opciones. Yo en este caso iría por ahí por una combinada, una facotrabeculectomía o una faco con algún dispositivo express, porque es lo que por ahí me siento cómodo yo. Agus, la doctora de Gainza, eh, ¿por qué pensarías en una combinada con un tubo? ¿Porque crees que te Bueno, va a dar ahí más seguridad que una es lo que trabeculectomía? dijiste ¿Por vos qué antes, tubo y no trabe? es lo que dijiste vos antes, ahí es la comodidad y la preferencia del cirujano y es con lo que yo puntualmente me siento más cómoda y es lo que más conozco y lo que siento que es más predecible para el Clarísimo, postoperatorio, Agus. Ahora, por y cómo lo manejo yo. una pregunta. ¿Y no crees que poniendo un tubo estás quitándole una chance para, por ahí con una trave y después un tubo, no le estás quitando una chance haciendo primero un tubo antes que la trave? Sí, mira, ya hoy en día está reportado poder hacer traves después de tubos también con la misma tasa de éxito que al revés. O sea que en el caso de necesitar eventualmente otra filtrante, no te anula la válvula hacer una trave después si necesitaras, por ejemplo. Este, Pero puede que tengo la la chance alternativa, de éxito baje por cómo está esa conjuntiva, ¿no? Por el daño que tiene y si ocupamos un cuadrante con el tubo. Linda discusión. sí, es discutible, pero está, digamos, es algo que se puede hacer, que no te anula, una cirugía no te anula la otra, tenés también las posibilidades de ayudar con una ciclodestrucción combinada con un micropulso, tenés varias opciones, poner otro tubo, para mí un tubo funciona mejor de entrada, es un poco más predecible que la facotrave, un poco más manejable el postoperatorio y no te anula las intervenciones subsiguientes, en mi experiencia o en mi opinión. algo para Por pensar. supuesto que una facotrave está recontra bien indicado acá también, ¿eh? A mí, por escuela, no me gusta, por cómo lo aprendí yo, la facotrave a mí no me encanta, pero es algo muy personal, por una cuestión de que siempre en el fellow del italiano me decían que se contradicen de alguna manera, porque para hacer una buena faco necesitas el ojo hipertónico, para tener una buena trave necesitas el ojo hipotónico y que entre ellas se contradicen y son más difíciles de manejar en el intra y en el post. Lo de vuelta, eso es súper personal. Algo que no es menor, entonces esto que decía Fede, de pensar en procedimientos sucesivos. Nosotros siempre en el glaucoma, desgraciadamente, como el paciente no lo curamos, tenemos que estar pensando que por ahí después necesita algo y las cirugías nunca duran para siempre. Algo que uno trata de siempre de aclarar a los pacientes que llegan a cirugía. Es fundamental ver la edad del paciente, ¿no? Al momento de decidir, porque no es lo mismo un paciente joven, que yo ya sé que la chance de que va a necesitar nuevos procedimientos es mucho más alta, solamente por el tiempo que tiene, que un paciente mayor.
Acá me parece que no hay respuestas correctas, como dice Fede, me parece que hay que pensar, pero sí me parece que por ahí es fundamental aclarar, como dijo Celina, que este paciente tuvo demasiado tiempo subcristalino y que probablemente eso le haya traído los problemas que ahora nos va a costar solucionar, que se me ocurre a mí que debe estar todo sinequiados y ángulos y nos anula un montón de alternativas. Yo creo que necesita una cirugía filtrante. Si tiene un ángulo cerrado crónico, la chance de una cirugía no penetrante se pierde. Así que uno puede probar con algo angular, pero la chance de bajarle medicación con algo angular es muy baja. Así que yo pensaría, yo me siento más cómodo con una facotrave, ¿verdad? Y en los ángulos estrechos, en las cámaras estrechas y en los cierres angulares, los tubos me dan como un poco menos de comodidad porque sé que tengo menos espacio y es menos predecible el espacio que tengo, pero bueno, es una posibilidad también. ¿Quieren que pasemos a alguien más y decir algo o quieren que pasemos al otro caso? Si no, no perdemos mucho más tiempo. O vemos qué hizo Carla. No, sigamos, sigamos. Bien. No sé si hay algún desarrollo de este caso. Sí, completo más adelante, seguramente. Ah, bueno, muy bien. Bien. Les presento el segundo caso, si me deja correr esto. Ahí está. El segundo caso es una paciente que vino a fines de abril de este año, que tiene 84 años, y que acude luego de un año, pese a que se la citó, digamos, obviamente, como todo glaucoma, con más anterioridad, acompañada por su hijo. Como antecedentes personales importantes, tiene trastorno de memoria, tiene artritis reumatoide y síndrome de Sjögren. Tiene un diagnóstico de glaucoma hace 5 años también, sin adherencia a controles y tratamiento, y la diferencia con ella es que tiene un ojo único funcional, que es su ojo derecho, que tiene distrofia de Fuchs, y al ojo izquierdo lo había perdido por una queratopatía bullosa post-PAC. Actualmente estaba en tratamiento con latanoprost y timolol dorsolamida. Al examen oftalmológico ella ve mejor corregida una décima en el ojo derecho y bulto en el ojo izquierdo. Y en la biomicroscopía lo que podíamos ver en el ojo derecho era que la conjuntiva en sí estaba bien, bastante bien. La córnea estaba con sus gutas, digamos, propia de la enfermedad. La cámara anterior también era estrecha con un Mangeride 2. En este caso sí tenía hecho una iridotomía periférica y tenía una catarata corticonuclear de 2 cruces aproximadamente con pseudofoliación en el reborde de la pupila. Si ustedes ven ahí, el ojito izquierdo claramente tiene una córnea descompensada con una queratopatía bullosa. Entonces, seguimos toda la evaluación con el ojo derecho, que era que estaba mal. La presión la tenía en 28, con esa medicación tópica máxima tolerada. Y en la conioscopía sí se podía ver que tenía los 4 cuadrantes cerrados con sinequias anteriores periféricas en 180 grados. El polo posterior no era evaluable en esta paciente, sí tenía digamos, del año pasado, contaba con los nervios que eran de aproximadamente 0,6 por 0,6 en el ojo derecho. En ese momento se solicita prequirúrgico urgentes, se vuelve a dar a la paciente acetosolamida 250 miligramos y se le piden estudios, principalmente el campo visual computado, que no contábamos con uno hace un año. Se le pide una ecografía para ver en qué estado estaba la retina, la cual estaba aplicada, y como bien sabemos, por todo el daño que tiene la córnea, el OCT de capa de fibras y la paquimetría en sí no eran para nada confiables, la paquimetría no salía muy gruesa por las gutas que tenía, ¿no? Este es el campo visual de la paciente. Obviamente ambos campos visuales no son confiables debido a la baja visión, debido a la patología que tiene. El ojo derecho se puede ver un arcuato inferior, un aumento de mancha ciega, un escalón nasal, y el ojo izquierdo es una depresión generalizada, pero más a predominio por todo su problema corneal, ¿no es cierto? Ese es el segundo caso que quería compartirles. Si alguno quiere decirme que... Este me parece mucho más complicado, la verdad. Primero, ahí nada es confiable, ni siquiera la presión es confiable con esa no, córnea. nada es confiable. Por eso, sabemos que está alta. Y yo tampoco estoy tan seguro de que trataría ese otro ojo como un ojo único. Me parece que tiene potencial visual. El único problema es que no sé si alguien quiera trasplantarla.
pero la realidad es que no El deberíamos ojo, descartar ese. El ojo izquierdo, el el ojo con la servicio de córnea queratopatía. es decir, sí. Perdón que te interrumpa, Agustín, el Sí. izquierdo estaba en plan de queratoplastia penetrante, pero la Ah, paciente no quiere operarse, entonces como le duele bueno, mucho está con lente de contacto terapéutica. ok, bueno, pero a ver, tiene chance. La paciente elige no hacerlo, bueno, Sí. por supuesto, pero es un ojo que tiene chance. Si pierde el otro, se va a querer trasplantar. Entonces, no lo descartemos, no dejemos de bajarle la presión y controlarle lo que se pueda, porque por ahí lo necesitamos. Y me parece que ahí en el otro ojo, el gran determinante de qué se puede y qué no se puede hacer, me parece que es la pseudoexfoliación, porque hacer una cirugía combinada en un paciente con pseudoexfoliación a veces es una lotería, porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar en la FACO. De vuelta, el cristalino ese hay que sacarlo sí o sí. Las sinergias no las puede trabajar, eso lo mismo. También creo que puede ser que este paciente, si no tiene un daño tan avanzado, por lo menos estructural, o no lo sabemos, uno puede hacer una cuestión escalonada y por ahí dejar una filtrante para un segundo tiempo, una filtrante conjuntival o un tubo, y en un primer momento intentar coagular si hay que venir o con un láser, un pulso, ¿no? Para tratar de ver qué es lo que nos pasa y darnos la posibilidad de que esa exfoliación nos moleste con una cirugía que entra a ser una cirugía combinada, con un paciente con una exfoliación y una catarata muy dura y terminó soplado. Y fue un problema en esa cirugía conjuntival porque le iba a hacer una trave y con vítreo en un paciente adulto, obviamente esa cirugía no funciona. Pues hay que estar, con la pseudoexfoliación hay que tener mucho respeto y no entrar con un solo plano a la cirugía, sino con 2 o 3. Es de esos pacientes que hay que charlar mucho antes de indicar una cirugía, porque hay que explicarle que no hay soluciones mágicas y que probablemente tenga que tener un tratamiento multidisciplinario, o sea, con especialista en córnea, como dice Agus, contemplar una complicación de cirugía de la catarata, quizás es para ser muy prudente con la indicación y quizás ir primero por la cirugía de catarata con todas las precauciones por el endotelio y la exfoliación. Creo que yo iría por ese lado. Y después ver en un segundo tiempo si alcanza con la cirugía de catarata solo o si hay que hacer algo para el glaucoma. Sí, considerando que ¿Tenés? ya tenía el IP, por ahí tenemos suerte y no está tan tronado el trabeculado como en el otro caso. Y abriendo Ahora, el Eh, ángulo con la Yo les FACO hago una ganás. pregunta. Yo les hago una pregunta. Un paciente que regula en 28 con triple droga y según puso Carla acá, 4 cuadrantes con sinequias periféricas y pseudoexfoliación. 2 cuadrantes, 2. Entendí 4 cuadrantes cerrados con. Está bien. 180 de clínica. La verdad que es un paciente muy difícil de tratar. Si el cuadrante que está abierto es el superior, sinceramente, estos pacientes son fantásticos para sacar el cristalino, primero que nada, y por ahí en el mismo acto, si yo tengo bien el trabeculado superior, hacer un EPNP. Porque es el procedimiento más seguro dentro de los filtrantes que tenemos. Porque si está con 3 drogas y no regula, yo no sé si ese paciente solo con sacarle el cristalino va a andar. Y obviamente hay que decirle que si tiene una endoteliopatía de Fuchs y va a haber que pensar y decirle al paciente que quizás, no sé qué microscopía especular tiene, Claro, pero eso quizás preguntaba, tiene que si ir había. a un trasplante endotelial. Bueno, eso quería preguntar si había chance de tener un recuento endotelial, Sí, porque se lo pedimos este, al sí, recuento. Todavía no lo este trajo. paciente, este Sí, sí, paciente evidentemente también es un paciente muy complejo, como dijeron que es una paciente con Alzheimer y con trastornos Claro. cognitivos. A estos pacientes algo que no es menor es que uno tiene que intentar resolver todo lo que puede de una sola vez. Uno nunca sabe cuántas veces va a poder entrar este paciente al quirófano, uno nunca sabe qué tan colaborador va a ser
inclusive por ahí son cirugías para hacer con anestesia general o con una sedación. Yo, si tengo un recuento bajo, plantearía, por supuesto, que, a ver, obviamente en un mundo ideal en el cual todo esto está disponible y se pueda, por ahí un triple procedimiento con un endotelial es una alternativa. Pero eso según, Agustín, según qué microscopía especular tenga, porque vos por ahí haces una buena cata con buen protección endotelial, parámetros no tan altos y qué sé yo, y el paciente funciona. ¿Entendés? Los endoteliales son mucho más lindos que los penetrantes, pero tienen sus cosas. El paciente nunca logra tener No, por supuesto, y además tenés que dejar la cámara anterior llena de aire. No le puedes hacer una trave porque tenés que dejar la por cámara llena eso, de o aire, sea, tenés que hacer eso un segundo tiempo. Yo lo que planteé, sí, pero vos no te olvides que este paciente tuvo una descompensación esofágica en otro ojo. Entonces, yo tengo que sospechar que la va a tener. Y si encima no se quiere trasplantar después el otro ojo, por ahí es la única chance que tenemos. Y tal vez hacerle por ahí en el mismo acto, hacerle algo angular o hacerle, por ahí un PNP, sí, porque no filtra tanto y no va a perder el aire, pero si le vas a hacer un endotelial, tenés que dejar la cámara llena de aire y tal vez hacerle un láser, micropulso o algo angular para ganar Yo tiempo. no me encarnizaría tanto considerando la edad y el estado general del paciente de salud. Tiene 80 y pico de años y tiene Alzheimer, digamos, no necesitamos algo, capaz que hasta llega con ese ojo hasta la tumba, no sé. Me plantearía también, pero le vas a hacer la ahí me FACO. voy transformando en la Y la parca. FACO, y la FACO, sí, pero la FACO le va a dañar mucho más el endotelio que cualquier otra cosa que vos puedas hacer. Si la FACO la vas a hacer sí o sí, la otra es discutamos si no le hacemos la FACO para cuidar esa córnea. No, Ese es el tema. Bueno, pero si le vas a hacer la FACO, entonces tenés que estar contando con que va a perder, a menos que sea un cirujano muy experimentado, con mucho cuidado. No nos olvidemos que tiene pseudoexfoliación, con lo cual puede ser una cirugía compleja. Como mínimo va a perder un 10% de células. Y hay que ver cuántas tiene. No es lo mismo que tenga 1200 a que tenga 700. Y no te olvides que tiene 600 de paquimetría, con lo cual ya está en 600 una no, en el indicación. otro ojo eran 600, ¿no? En No, este tiene estaba... 600 en ojo ese derecho, también. Tiene 604. Y en el otro 670, creo. Entonces ya sí, está exactamente. ese endotelio fallando. Si le haces la FACO, lo vas a bajar un montón más. Y si tiene otra queratopatía pseudofágica, todo lo que hagas para bajar la presión, ese paciente no va a ver tampoco. Sí, bueno, son pacientes complejos. Nos falta un poquito de información como para terminar de pensar en algo. Claramente, todos los que estamos acá, por ahí tenemos caminos diferentes, como dijo Fede, según en qué estamos cada uno de nosotros más acostumbrados a hacer o confiados en como cirujanos, pero me parece que en estos dos casos tiene que quedar claro que el cristalino hay que sacarlo y que para abrir el ángulo y después intraquirúrgica o no, según la individualización de cada paciente, que es lo que tenemos que hacer hoy con cada uno de nuestros pacientes con glaucoma, decidir en base al daño y al ángulo que tengamos qué es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Si hay ángulo superior, igual yo me quedo con tu opción, Celina, en este caso de hacer una FACO y No, PNP, es una que FACO con algún cirujano que opere en menos de 3 minutos la FACO, que tenga tiempos quirúrgicos muy bajitos. Si uno es de los que tarda más o se demora más o se toma más tiempo, capaz que en esa cirugía llamaría a alguien que haga la cirugía muy rápido y con poco, el mínimo trauma posible. Y con la de PNP me gusta. claro, si tiene un ángulo abierto superior o nasal o temporal, la verdad que yo creo que es la mejor opción para a un También Facopex por es el... una paciente añosa que no se va a poner por ahí tan bien el posquirúrgico de las gotas y que después no va a quedar con una ampolla tan complicada si tiene artritis reumatoidea y todo para poder tener algún tipo de infección o algo, ¿no? Más con Alzheimer, que por ahí no tienen la capacidad como para darse cuenta si se refriegan, si se tocan, si... Estaría bueno simplificar al máximo el periodo Sí, postoperatorio. exacto.
Sí. Y bueno, y si se nos descompensa la córnea, ahí se verá. Pero yo creo que primero iría por la catarata y el glaucoma. Bueno, no sé si Yo, seguimos, yo, Carla. perdón, yo Perdón. a veces, yo no estoy tan en ese barco porque la córnea es lo único que no podemos arreglar después. Salvo trasplantándola y es una cirugía compleja para un paciente que ya tiene glaucoma. Entonces, yo no me bajaría del barco de pensar resolver la córnea si es que nosotros sabemos que va a empeorar. Ese es el gran tema. El paciente ese, además de que después vamos a tener que meterlo a la otra cirugía compleja, ese paciente no va a ver. Eso me parece que si uno quiere simplificar y resolver, no podemos no pensar en la córnea. Nada, eh, Vamos a lo hacer pongo el en el plato, beneficio de la duda. Si tiene más claro, de bueno. tantas células, no hacemos la córnea. Si tiene menos de tantas células, hacemos la córnea. Y ahí empatamos. Ok, dale. Listo. Seguí, Carla. Bien. Le quería, digamos, gracias primero por todos los aportes y quería resumir un poco la parte de la bibliografía, que ustedes bien la tocaron. Sí sabemos que estos pacientes, ambos dos, tienen glaucoma y trastorno de la superficie ocular y también estamos hablando de un glaucoma de ángulo cerrado con cataratas, ¿no? ¿Qué dice un poco la bibliografía acerca de la enfermedad de superficie ocular? Como ya sabemos, empeoró el pronóstico quirúrgico, posiblemente por cambios inflamatorios en la conjuntiva. Todas las cirugías filtrantes que llegamos a hacer en estos pacientes pueden llegar a tener un fallo temprano. El pronóstico de la ampolla es muy reservado. Y también se sabe que el uso prolongado de medicación tópica, especialmente por los conservantes como el cloruro benzalconio, pueden generar en la conjuntiva una reacción pseudopenfigoide. Algunos tips que dicen algunas guías para mejorar o intentar mejorar la superficie, si el paciente y el tiempo que tiene, digamos, respecto a aguantarse la presión un poco alta nos permite, es suspender medicación tópica, arrancar con acetazolamida, 250 miligramos, e intentar con colirio sin conservantes, ¿no? También se tendría que hacer un tratamiento multidisciplinario en el caso de que el paciente tenga alguna enfermedad de base, como por ejemplo la segunda paciente que tendría su síndrome de Sjögren, o sea, reumatoide, a ver cómo está. Y hay algunos que recomiendan colirios con corticoides, todo esto en el hipotético caso de que la presión no esté muy alta o que el paciente no sea corticorrespondedor. También se habla de ciclosporina 0,1% como inmunomodulador, pero bueno, son todas cosas que se podrían llegar a considerar intentando llegar a una superficie ocular más óptima para la cirugía. Y en cuanto a glaucoma y cataratas, como bien sabemos, tenemos el algoritmo que lo vemos en muchos lugares, en que podemos optar con estos pacientes. La verdad que nuestros pacientes había que tener en cuenta, como bien dijeron, la edad expectativa de vida de cada uno, el tiempo de evolución de la enfermedad de cada uno, si tenía presencia de otras enfermedades o cirugías oculares, cómo estaba la conjuntiva, el tipo de glaucoma, entre otras cosas que menciona en este cuadrito que me pareció muy importante ponerlo. Y como bien dicen ustedes, también pensé en, digamos, en plantearnos una facomultiplicación con o sin goniosinequiolisis, una facotrave o cualquier otra cirugía combinada, una trave sola o otros procedimientos como las transesclerales, entre otros. ¿Qué sabemos o qué sabe la bibliografía en realidad de lo que es la facomultiplicación? Siempre el Lens-Ball como factor predictor prequirúrgico más importante, ya que nos va a dar la relación cristalino-cámara anterior y el grado de disminución de pío posquirúrgica. Y hay un trabajo grande donde se dividió a pacientes en glaucoma de ángulos cerrados controlados y no controlados, que decían que los que estaban controlados podrían llegar a lograr una disminución, sacando la catarata, ¿no? Una disminución de presión de 3 milímetros o más en un 71%, pero una disminución de presión de 5 milímetros o más cerca del 1%, o sea que en un glaucoma que está controlado, que nosotros queremos sacarle la catarata, nos va a servir si queremos justamente llegar a un target con 3 milímetros menos de presión ocular, ¿no? En cambio, en el caso de nuestros pacientes que eran glaucomas no controlados, si bien la bibliografía dice que el 50% de ellos pueden disminuir la presión posquirúrgica de 6 milímetros o más, hay una chance de 1 a 5, es decir, un 20% de esos pacientes que no va a tener cambio o que va a aumentar la presión posquirúrgica.
y que van a requerir cirugía filtrante en un 20%, pero tendrán progresión de su glaucoma. Y como bien dijeron también, que a mayor presión prequirúrgica van a tener mayor riesgo de picos hipertensivos postquirúrgicos, que justamente es lo que tratamos de evitar con estos glaucomas avanzados, ¿no? En cuanto a la goniosinequiolisis, ¿hacemos, no hacemos? Sabemos que es una potencial aliado por su potencial aliado económico, digamos. Hay un estudio muy grande que se publicó en el 2019, que es un metaanálisis que juntó los estudios randomizados más importantes de FACO y FACO-goniosinequiolisis, y no encontraron muchas diferencias en cuanto a disminución de presión y en cuanto a cantidad de medicación postquirúrgica al año del tratamiento, ¿no? Sí hablan mucho, tanto este estudio como varios estudios publicados, de la extensión y cronicidad de las sinequias posteriores, de que pueden disminuir el éxito de la cirugía. Estos dos pacientes no venían a control hace mucho tiempo, o sea que yo no puedo decir si mis sinequias son de este año, de hace 3 meses, o si son de hace 2 años realmente, y eso también limita mucho al momento de plantearnos la goniosinequiolisis. Y en cuanto a la facotrabeculectomía, sí se vio que, digamos, en el glaucoma no controlado puede disminuir la presión media de 2 milímetros aproximadamente y de 1,25 en el número medio de frascos en comparación con la faco sola. Disminuye el riesgo de picos postquirúrgicos, pero al mismo tiempo tiene mayor tasa de complicaciones, ¿no? Algunas indicaciones posibles podría ser el paciente con poca compliance o con tolerancia a la medicación, como en el primer caso, podría llegar a ser. Un glaucoma de ángulo cerrado que la catarata o que la faco sola no logrará control suficiente de la presión, ya sea por las sinequias, por el daño avanzado o por la presión extremadamente alta. O un glaucoma con presión alta a pesar de la terapia médica máxima tolerada con cataratas que no me permita controlarle y seguirle la enfermedad, pero al mismo tiempo no se recomiendan presiones, algunos sí, muy descontroladas y daño muy avanzado por el estrés al que vamos a someter a ese ojo justamente, y ahí es donde hay que pensarlo un poco más. Otra de las opciones que también lo charlaron y lo hablaron es el láser transescleral, que como sabemos tiene una ventaja en que disminuye la presión en aquellos pacientes que tienen terapia médica máxima no tolerada, y tanto el micropulso como la ciclofotocoagulación logran aproximadamente un 50% de descenso de la presión, y esto nos ayudaría a que el ojo llegue un poco más tranquilo, un poco menos, digamos, incendiado, al momento de plantear qué cirugía definitiva será para este paciente. La única contra de este láser es que se vio en los estudios que la mayoría vuelve a su tratamiento tópico al cabo de un año o no logran bajar la presión, y justamente estos pacientes están teniendo problemas, estos dos pacientes, con su tratamiento en coliris. Así que bueno, como conclusión, por parte mía, redondeando un poco, yo creo que, como bien dijeron, la decisión es individualizada, es un difícil manejo ya que son patologías, tanto la catarata como el glaucoma, que frecuentemente coexisten, y que hay que determinar cuál es el principal problema y cuál es la urgencia del mismo. Hay algunos estudios, algunos, digamos, trabajos que se publicaron que tienen a consideración la profilaxis prequirúrgica de un comprimido AZ una hora antes, que podría llegar a disminuir los picos de pío postquirúrgicas, y también muchos hablan sobre el manitol previo a la cirugía, que podría generar ampliación de cámara anterior y disminuir los riesgos intraquirúrgicos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, quería agradecer a los expertos que me ayudaron y que me brindaron su conocimiento, y a todos por escuchar. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bueno, Gracias. Carla. Sí, sí, gracias, Carla. Estuvo buenísimo el resumen. El, el micropulso, no es que yo soy obsesiva de eso, pero en los pacientes, porque parece que fuese obsesiva porque hablo todo el tiempo de eso, porque me llaman, pero no es lo único que hago. Pero en los pacientes que tienen toxicidad o pseudopénfigo o pénfigo, específicamente en esos, no quizás en este caso que tiene un ángulo cerrado, tiene mucha mayor disminución, tasa de disminución de la presión que en un paciente normal. Porque aparentemente todos los colectores o todas las venas acuosas y todo, está todo ese trayecto
postravecular está tan inflamado en ese tipo de patologías que cuando uno hace el micropulso y trata al paciente con corticoides, baja la presión por el micropulso, pero también baja la presión porque uno genera todo un tratamiento antiinflamatorio con el corticoide que le ayuda al mismo procedimiento a bajar la presión. Entonces, hay que intentarlo, aunque sea de forma... Sí, ok. Agus, está no muteado. Perdón. Y entonces hay que intentarlo aunque sea temporalmente, o sea, lo hago y veo después si puedo entrar al paciente, por ejemplo, el primer paciente, hago la cirugía de catarata, le saco la catarata y con eso voy teniendo una idea de qué puedo hacer, si puedo diferir la cirugía o no. Porque esos pacientes que tienen nervios ópticos más dañados, como dijo bien Carla, tienen más probabilidades de hacer wipeout en una cirugía combinada con trabeculectomía. Entonces, eso nos da como un poco más de tiempo para organizar lo mejor que se pueda el ojo, ¿no? Solo eso quería agregar y no molesto más. Gracias, chicos. A vos, Celina, muchas gracias. Agus, ¿querés agregar algo de Gainza? ¿Fede, alguien? No, creo que ya dije todo lo que tenía para decir. Buenos casos. Siempre es un desafío encontrarse entre catarata, glaucoma y pseudoexfoliación y ángulo estrecho y bueno, son un montón de porotos que dificultan la toma de decisiones y la conducta, ¿no? Pero bueno, sí, yo a veces, como decía antes, medio me transformo en la parca que ando prediciendo cuánto va a vivir la gente. Y digo, bueno, esta señora capaz la voy acompañando de cerca y no la toco mucho. Cada caso es un mundo. Pero bueno, creo que con esto terminamos, así que muchas gracias, Carlita. Y nada, nos esperamos Gracias en a la ustedes. próxima. Los 10. La Sí, chicos, liberamos. que tengan buen día y buen fin de semana. Nos vemos en 15 días. Igualmente, Igualmente. gracias Carla, gracias Sofi, gracias a todos. Dale, Gracias. chau, chau.